regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Y camino de la iglesia iba el pastor. Poco después la reunión ya estaba a punto de empezar. Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer, intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. 3 minutos más y el líder de alabanza apareció. 2 teclados, 7 cables y un atril. Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén, prefirió pasar de largo y de perfil. Un gitano despeinado que pasaba por allí no sabía ni leer ni escribir, pero al ver el panorama le dolió en el corazón y acercándose hasta el hombre le ayudó. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos los que están aquí el día de hoy. Y un saludo a los que nos ven por redes sociales. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Hoy quiero que empecemos leyendo en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, Amén. en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, aquí nos está diciendo
que nosotros tenemos que ser entendidos, tenemos que tener hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Cuando uno llega a Cristo, normalmente empieza a leer la Biblia, ¿y qué le entiende? Nada. Eso nos pasa a todos, no entendemos, ¿sí? Pero entonces Dios nos lleva a tener el pleno entendimiento. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, vamos a encontrar en la Biblia tesoros, ¿sí? Amén. Hay tesoros que están escondidos, ¿sí? Hay tesoros escondidos que muchas veces no entendemos, ¿sí? Vamos a ir viendo dónde la Biblia habla de estos tesoros y vamos a ver algunos ejemplos. Quiero que vayamos a ver algunas de las parábolas que Jesús habló a sus discípulos y al pueblo, ¿sí? Algunas parábolas las dijo solo a sus discípulos, algunas otras cosas las dijo a todos los que estaban en ese lugar, ¿sí? Miren, primero vamos a Oseas, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 10. Dice, y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Entonces, si nosotros vemos, las profecías vienen en parábolas, no son claras. Hay profecías que hablan de Yeshua, pero no lo dicen claramente, ¿sí? Por ejemplo, Isaías 53, ¿sí? Que lo vemos ahora habiendo leído o entendido el Nuevo Testamento, y vemos que claramente está hablando de Jesús, ¿sí? Es una descripción detallada del sacrificio de Jesús y de la obra de Jesús. Sin embargo, los judíos piensan que no habla de Jesús. Oye, pero aquí ve, fíjate, no habla de Jesús. No tienen entendimiento de esas parábolas, ¿sí? Ellos insisten de quien está hablando es de Israel, ¿sí? Entonces, pero hay cosas muy específicas, ¿no? Que sucedieron con Jesús, pero ellos insisten en que eso se refiere a Israel, ¿sí? Entonces no hay un entendimiento de esas parábolas, de esas profecías, ¿sí? Entonces dice que las profecías, por medio de los profetas, usé parábolas. Entonces, muchas de las profecías no son directas, no son claras, sino vienen en parábolas. Entonces hay que aprender a interpretar las parábolas. En Ezequiel capítulo 20, versículo 49, dice así: y dije, Señor, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? Entonces, ¿cómo les estaba hablando Ezequiel a Israel? En parábolas. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice, entonces yo me quejé, Señor mío, este pueblo dice, este hombre solo habla en clave. Ezequiel 20, 49. Entonces dice, este hombre habla en clave. Entonces, ¿y qué es una clave? Así como el telégrafo, papá. Como el telégrafo, en un lenguaje que no se entiende fácilmente. Necesitamos conocer esa clave, la clave Morse,
para poder interpretar un telegrama. ¿Sí? Entonces, algo así son las parábolas, son mensajes en clave o encriptados. ¿Sí? ¿Saben lo que es la encripción? No se puede abrir. Escondido. Escondido, modificado para que no se pueda entender. Entonces, Dios hizo eso a propósito. Uno dice, bueno, ¿por qué lo hizo así? A ver. Porque dice Juan. Entonces, Porque Él ha cegado el entendimiento. A ver, vamos a Mateo capítulo 13. Mateo 13, y vamos a leer versículos 34 y 35. Dice, todo esto habló Jesús en parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, hay cosas escondidas en las parábolas. Hay cosas escondidas. ¿Por qué no las entenderíamos o por qué? Porque vienen con el propósito de ocultarla. Hay cosas ocultas. Eso es. El propósito es esconderlo, para que no todos lo entiendan. Y para nosotros, para que nosotros escudriñemos. O sea, que le busquemos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, si nosotros leemos una parábola y no la entendemos, necesitamos meditar y estar pensando y pidiéndole al Espíritu revelación para entender las cosas escondidas que están en clave. Aleluya. Ok. Miren, vamos a ver algunas. En Lucas capítulo 8, versículos del 5 al 8. Aquí se le conoce como la parábola del sembrador. Entonces está hablando Jesús a la gente y dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó en la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó sobre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100%. Entonces, esto fue lo que les dijo. Y todos se quedaron, no, pues está padre, ¿no? Esa historia. Y ya. Y cuando toda la gente se fue y se quedaron los discípulos, fueron con Jesús y le dijeron, Maestro, ¿qué significa eso que dijiste? No lo entendimos. Ahora en el versículo 11 empieza la descripción del significado de esta parábola. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto
con perseverancia. Ujú. Aleluya. Entonces allí, ¿cuál era la clave? La perseverancia. La palabra. La palabra. La semilla era la palabra. Amén. Ujú. Y dependiendo de dónde cayera la palabra, podía sí o podía no dar fruto. Ujú. Entonces, ya dije, escucharon eso y dijeron, pues está clarísimo. ¿Sí? Con razón, sí, fue fácil. Ujú. Pero en realidad no entendían las parábolas. Entonces él les siguió hablando en parábolas para que aprendieran a interpretar las parábolas. Uh-huh. En Mateo 13, También está la misma parábola. más adelantito, versículo 24, viene la parábola del trigo y la cizaña. Sí. Dice, les refirió, perdón, versículo 24, 13, 24. Gracias. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Y qué dijeron los discípulos? Clarísimo. Muy padre eso. Vamos al versículo 36. Dice entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, ¿quién? Cristo, Jesús. Uh-huh. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Este está más complicado de entender. Pero ya lo explica y queda muy claro. Claro. ¿Sí? Claro, pero... Ahora, ¿qué había o qué diferencia hay entre el trigo y la cizaña? ¿Qué es la cizaña? Pues dice que la cizaña no son los malos, son Los hijos de Dios. No, pero en lo físico Son muy iguales. Son iguales, pero uno tiene fruto y otro es vano. Ajá. no solo es vano, La cizaña es venenoso. Es venenoso. sí. Es venenoso. Entonces, si se recoge el grano de trigo y el grano de cizaña, que son igualitos, y se mezclan, al preparar masa y preparar pan, es venenoso.
Entonces, cuando se encuentra cizaña en un campo, Hay que arrancarla. quitan todo. Con todo y trigo y todo. O quitan la cizaña y en lo que haya dudas también. ¿Sí? Y la planta de cizaña y la planta de trigo también son iguales. Tienen el mismo tamaño, las hojas son iguales y las espigas son iguales. Por eso no se distingue. La única diferencia es que cuando madura el trigo, Se hace para abajo. la espiga queda de pie, pero la cizaña es la que se acuesta. La cizaña es la que se hace para abajo. Ujú. Ujú. Ah, ok, gracias. Entonces, ven las que tienen las espigas de pie y ese es el trigo, y las que se acuestan son cizaña. Pero puede haber algunas que estén a la mitad. ¿Y esa qué haces? Pues mejor la arrancas también, ¿no? No vaya a ser que... No vaya a ser cizaña. No vaya siendo cizaña. La cosa es que cuando se inclina es cuando ya están maduras. Cuando están creciendo, están frescas, las dos van hacia arriba. Por eso les dice que le dicen, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? No, no vaya a ser que se lleven de más. Esperen a que estén bien maduras y entonces ya se distingue perfectamente cuál es trigo y cuál es cizaña. Ujú. Entonces, eso es en lo físico, pero en lo espiritual está hablando de los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sí? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué tenemos tantos problemas con ellos? Estamos batallando, ¿por qué Dios permite que estemos? Porque Él tiene que esperar a los tiempos finales para ver quién ya se convirtió a Cristo. ¿Sí? Quién se convirtió en trigo Claro. y perdió su veneno de hijo del diablo, ¿no? Entonces, esta es la interpretación de esta parábola. De la cizaña. Hay otra más adelante. En Mateo está lleno de parábolas. Sí. Casi todas las parábolas están en ese en ese libro, en ese evangelio. Ujú. En el versículo 51, el mismo capítulo 13, hay otra parábola. Dice así: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ok. ¿Y qué significa eso? Vamos a ejercitarnos. Piensen bien esa y luego me la responden. En Mateo 22, estas son más descriptivas y posiblemente más claras, pero a veces no se entiende. Mateo 22, versículo 2, dice, el reino de los cielos. Fíjense que siempre utilizan las parábolas para describir el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo espiritual. Entonces, si nos describiera algo espiritual, no lo entenderíamos. ¿Sí? Así como le dijo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes, no sabes estas cosas? Ajá. Si te hablo cosas terrenales y no las entiendes, ¿qué pasaría si te hablo cosas celestiales? No las entenderías menos. ¿Sí? Entonces, aquí está tratando de explicarles cosas del reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios,
Otro, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se interpreta esta parábola? A ver, pistas. Los que tienen a Cristo, los que han nacido. ¿Quién es el padre de familia? El Padre Celestial. El Padre Celestial. El Padre Celestial. ¿Quién es el hijo que se casa? Nuestro amado Salvador. Es Yeshua. ¿Quiénes son los convidados a las bodas? Nosotros. Que no aceptaron ir. El pueblo de Israel. No, a todos los que se les predica y dicen: no, yo Yo no quiero quiero. saber nada de Jesús. A ver, los convidados originalmente era Israel. ¿Y qué dice aquí? Unos dijeron: no, yo tengo negocios que atender, yo tengo que atender mi labranza. Y otros mataron a los mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Los profetas. Los profetas. Jerusalén, Jerusalén. Ujú. Los profetas. Los profetas aún fueron muertos, ¿sí? Y a otros no les hicieron caso. Ujú. Entonces, y dice que entonces él ¿qué hizo? Dice: al oírlo se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué pasó con Israel? Eso pasó. Fue llevado Fue a dispersado, fue llevado cautivo. Y sufrió Ujú. la diáspora. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los convidados no eran dignos. Id a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. A todo el que se encuentren, invítelo. Buenos y malos, dice aquí. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ujú. Había uno que no estaba vestido. Entonces, ¿quiénes están invitados a las bodas? Todos. Todos, hasta los malos, papá. hasta los malos. Buenos y malos. Sí. Ujú. Aleluya. Dios es misericordioso, que se arrepientan. La invitación es a todos. ¿Sí? Dice: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Quién es el que no estaba vestido de boda? El que no ha recibido a Cristo. El que no hizo nada, Incrédulo. a pesar de recibir la invitación, no cambió, no se vistió de boda. De boda. No cambió. ¿Sí? No cambió su actitud, sigue siendo O no nació de nuevo. malo, no nació de nuevo. ¿Sí? No estaba. Entonces, era no hubo un digno. cambio en él. No era digno, dice. ¿Sí? Si en nosotros no hay un cambio, No hay fruto. no hay fruto. Si no nos vestimos de boda, No nos parecemos a Cristo. si no nos santificamos, No trabajamos en nuestras actividades. si no hacemos las cosas que debemos hacer, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues fuiste invitado, pero no estás vestido de boda. No puedes entrar. ¿Sí? Rechado. Y el crujir de dientes ahí que es. El infierno. Fuiste invitado y no te preparaste. Así es. Te viniste así como
Ahí sí es el infierno, lo que dicen. Sí. El infierno Las de tinieblas de Ujú. afuera. Las tinieblas de afuera. Sería La ciudad- el Seol. Hay varios lugares espirituales. Uno es el Seol, otro es el abismo, Ajá, Y el otro lago es de el fuego. Tártaro, ajá. otro es El lago de fuego. el lago de fuego. Sí, azufre. Entonces hay varios. Luego los vamos a estudiar. El seno de Abraham. Ahí va para abajo, para abajo. Hay varios. Hay que entender qué es cada uno porque tienen diferente función. Depende. Aunque a veces la Biblia habla de infierno en forma genérica. Puede estar hablando del Seol y mencionarlo como infierno, o está hablando del abismo y también se refiere como infierno. Están los ángeles allí. También habla de El la cama. Tártaro. El Tártaro. Entonces hay varios. Luego los vamos a estudiar. Entonces aquí no están entrando a la boda, no están entrando al reino celestial. Fuera de ese lugar. Los que no han recibido. Ujú. Vamos a ver otra parábola. Esta es muy interesante porque luego no la entendemos. Ujú. En Mateo 20, a partir del verso 1. Este le llaman la parábola de los obreros de la viña. Dice, porque el reino de los cielos, otra vez hablando del reino de los cielos, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, ¿a qué hora salían normalmente a buscar obreros? A las 9 de la mañana, ¿no? Al amanecer, A las 6. a las 6 de la mañana. ¿Sí? A las 6. O antes, para que a las 6 de la mañana empiecen a trabajar ya en la viña. Ah, ok. Ujú. Y luego dice, saliendo cerca de la hora tercera, ¿cuál es la hora tercera? Las 9. Las 9 de la mañana. ¿Sí? Ya pasaron 3 horas desde que amaneció. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. ¿Cuánto dijo que les iba a dar a los que Un denario. empezaron? Un denario. ¿Y cuánto es un denario? El salario de El salario de un día. Ujú. Entonces, estos que entraban 3 horas después, dice, les daré lo que sea justo. Ujú. también. Ujú. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, a las 12 del día, y novena, a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis ahí? Ocioso. ¿Estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, al oscurecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, o sea, los últimos que llegaron, los que llegaron a las 5 de la tarde, hasta los que fueron De la mañana. a las 6 de la mañana. Ujú. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario, el salario completo de un día. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario?
toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Entonces, vemos que a todos les dio un denario. Era justo, dice. Y los otros es que no es justo. Nosotros trabajamos 12 horas y él trabajó 1 hora. Nosotros trabajamos 12 horas y los de las 9 trabajaron solo 9 horas. Nosotros 12 horas y los otros 6 horas y a los otros 3 horas. Y a los otros 1 sola hora y a todos les dio un denario. Entonces dijeron, no es justo. ¿Y qué dijo el padre de familia? Es justo, yo hago lo que yo quiero. ¿Y cómo empieza esta parábola? Dice, Que el reino de los cielos el reino de los cielos es semejante a... un hombre padre de familia. A ver, entonces, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo trasladamos esto al reino de los cielos? El Padre celestial, El Padre quiere a todos por igual. el Padre, de acuerdo a cómo se va uno convirtiendo o las épocas que van pasando o las dispensaciones, los últimos que somos nosotros, las últimas generaciones, somos los de la última hora y que nos va a parar. Bueno, eso es lo que ya había pensado. Pues No. no es la salvación entonces, todos somos salvos. Es la salvación. El denario es la salvación. Todos los que respondieron al llamado, ¿Por de generaciones? No tiene que ver. una persona, un muchachito de 17 años recibe a Jesús, responde al llamado Y ya. Aquí uno de 60, cuando responde. y empieza a crecer espiritualmente, empieza a servir. ¿Sí? Los ministros Ya. están trabajando, están 30 años en el servicio a Dios. Y cuando mueren y se presentan delante del Padre, ¿qué tienen? La salvación. Y si una persona ya desahuciada está en el hospital y llegan y le dicen, cree en Jesús, recibe a Jesús. Y recibe a Jesús y a la media hora se muere, ¿qué pasa con él? Recibe el denario de la salvación. Ujú. Mira la salvación. Todos recibieron un denario. El denario es la salvación. Ujú. Ella trabajaba más. Si atendiste el llamado hace mucho tiempo o lo atendiste al final de tu vida. La jornada laboral es la vida de una persona. ¿Sí? ¿Eso es justo? Como dice aquí, que un ministro haya trabajado 30 años en un ministerio y alguien más recibe exactamente lo mismo. Es gracia. Pues- Por eso es gracia. Pues es justo. para- En cuanto a la salvación, sí. Exacto. Pero ¿Qué recibe de más el que sirvió a Dios por 30 años? Galardones. las coronas. Ujú. Galardones. Miren, vamos a Apocalipsis 21. Ujú. ¿No es 22? Pues sí, creo que sí es 22. Sí. 22, ¿Cuál es ese? versículo 7. Aquí está hablando Jesús, Yeshua, y dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. 22. Eh, No, pero ¿cuál es? Versículo 12. Ajá, aquí 12, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Amén. Entonces, el que llegó a la hora 11, su obra fue pequeña. Recibe la salvación, recibe el denario y un galardón de acuerdo a su obra. Ujú. Y el que llegó desde el principio recibe su denario, que es la salvación, y un galardón de acuerdo
a su obra en el reino. Ujú. Pues por eso pueden decir, no, pues de todos modos me voy a salvar, porque a la mera hora, Pero los premios y la posición Los en el reino. premios. Ajá. No lo mismo estar adentro que estar afuera. O, Claro. o el que edifica sobre oro, plata, piedras preciosas, Ujú. recibirá recompensa. Recompensa, galardones de acuerdo a su obra. Ujú. Miren, en Apocalipsis 20, donde habla del juicio delante del trono blanco, en el versículo 11, vamos a leerlo rápidamente, y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vamos al versículo 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, si la decisión de ser lanzado al lago de fuego o no era por lo que estaba en el libro de la vida, ¿para qué se juzgó con los demás libros de memorias? Y fueron juzgados Obras. por las obras. ¿Y de qué sirvió si de todas maneras llegas al libro de No está la vida y no está? el nombre. ¿O sí está? Para que sea Dios, o sea, para que digan, tú eres justo, porque lo merezco así. ¿Y si no está en el libro de la vida? Por eso. También. ¿Y si sí está? Saca. O sea, ¿qué diferencia hay si está o no está? Si no están al tribunal de Cristo, yo tribunal El trono blanco. nos vamos a ser juzgados A ver. por nuestro Señor Jesucristo. Porque El libro de la vida va a determinar si entra al lago de fuego o entra al reino celestial. Si está anotado en el Libro de la vida entra al reino celestial. Y si no está anotado, no y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque todos van a escuchar el Evangelio para que, pues, de muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Puede ser con su Ok, ¿cuándo uno es registrado en el libro de la Cuando vida? uno recibe a Cristo y nace de nuevo, Salvador. Cuando uno viene a la salvación. viene a los pies de Cristo, ¿sí? De corazón. Sí. Cuando Cuando camina. crees en el corazón y lo confiesas con tu boca, de acuerdo a Romanos 10, ¿sí? Del 8 al 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, ¿y los libros de obras? Dice, porque fueron juzgados conforme a sus obras que estaban escritos en los libros de memorias. ¿Para qué lo juzgan con las obras si a fin de cuentas No está en el que importa es el libro de la vida? Claro. Porque ahí se Todo se va a juzga, ahí juzgar. se revisa los que sí están anotados en el libro de la vida. ¿En los otros libros? ¿En los libros de las obras? No, Los que tuvieron ¿En el libro de la vida? ¿O estás o no estás? sí. Pero bueno, ya estás, ahora se abre el libro de las obras. Ujú. ¿Y? Y ahí se puede Se registrar, se puede registrar si le habló el Lo que Señor hiciste, y lo no que no quiso, hiciste. porque Dios habla hasta por la conciencia, dice que les puso conciencia. Sí. Entonces, si no tienen eso, si hay un testimonio de eso y ellos no aceptaron, A ver, antes de entrar aquí, ¿de qué estamos hablando? del reino de los... de los tesoros que hay. ¿Cómo? La salvación, si estamos en el libro Ajá. ¿Y en qué leímos en Apocalipsis 22? Las recompensas. Los galardones. Entonces, los galardones es de acuerdo a las obras. el libro de las obras. Ujú. Para Entonces, los libros de las obras son juzgados de acuerdo a las obras que están en los libros de memorias. Ujú. Dice, y los 7 sellos significan diferentes cosas. Entonces, ¿por qué se juzga con respecto a las obras? Para determinar la posición en el reino. Determinar la corona que vas a tener o las coronas que vas a tener. Los galardones. Los galardones que vas a tener.
Y los que no están inscritos en el libro de la vida, Fueron hechos. Pues ya esos, aunque hayan hecho obras, ya no. Aunque hayan hecho. pero yo creo que también hay posiciones dentro del lago de fuego. Va a ser así. Yo creo que Hay sí. muchos filántropos, pero no. Pero Ujú. no, No necesariamente son salvos. y no son salvos, obvio. Ujú. Ok, entonces esta parábola nos habla del denario de la salvación. ¿Sí? Le ha placido al padre de familia darle un denario a todos. ¿Sí? Ese es. Con que hayan atendido al llamado. Posiblemente los de las 5 de la tarde, algunos dijeron, no, pues ya para qué. ¿Sí? Y otros sí respondieron. Claro, los que respondieron les dieron su denario. Y también los dones que Dios nos da también van a ser usados. ¿Qué hicimos con ellos? ¿No? Eso va en las obras y es ese ya es otro tema. Sí, ya sé. ¿Vale? Porque si empezamos así, nos perdemos y ya no vamos a avanzar, vamos a seguir la línea que seguimos, ¿sale? Miren, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 17. 13-17. ¿De qué habla el versículo 13? ¿Se acuerdan? De la bestia y el falso profeta. Ujú. El 17 es uno de los últimos versículos. La señal. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En el 18 dice El 666. el 666. Ujú. Entonces, aquí empieza a hablar de todo el reino del anticristo en todo el capítulo. Y cómo opera el anticristo, cómo opera la segunda bestia, que es el falso profeta, y la posición a la que llegan de que son marcados con ahora sí que con una marca, ¿no? Ujú. En la mano derecha. En la versión de la Biblia de castellano antiguo, dice, de esta forma nadie podría comprar ni vender, sino únicamente los que estuvieran marcados o llevaran escrito el nombre de la bestia o su clave numérica. Toda la clave numérica es el 666. Ujú. Es una clave. Está en clave. Que se dice ahora mucho de la marca de la bestia. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Que es el código de barras, dijeron primero. Un código de barras. Que es el pi, el que está aquí. El Red Bull, o no, este Monster es una bebida que tiene unas garras así, que son 3-6, los rasguños que están ahí. Entonces el que trae en su mano derecha, yo por eso la agarro con la izquierda, porque soy zurdo. Entonces, el tomarse una bebida de esas es la marca de la bestia. No. Sí. Y el nombre de la bestia, dice. No, O el, marca o nombre. o número. o el nombre. Ujú. Entonces, está en clave. En clave. Y no O sea, la sabemos. 6 y 6. Hay que interpretar esa clave. Ujú. Ya hablamos sobre esa marca alguna vez. ¿Y saben cuál es? No saben. Bueno, lo vamos a ver otra vez. Vamos a repasar eso. El miércoles Ok. tenemos mucha tarea para los miércoles. Ujú. En Isaías 33, versículo 6. Dice, y reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia.
y abundancia de salvación. El temor del Señor será su tesoro. Aleluya. En la versión Nueva Reina Valera 1990 dice: Él será la estabilidad de tus tiempos, un rico caudal de salvación, de sabiduría y conocimiento. Y el respeto al Eterno será la clave de este tesoro. Amén. Entonces, ¿cuál es la clave del tesoro? Dice aquí. El temor a Dios. El temor a Dios, el respeto al Eterno. Entonces, cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y buscamos su rostro, Amén. Él nos va a permitir, por medio de esa clave, entender esos tesoros, encontrar esos tesoros escondidos en la palabra. Amén. Interpretar. Entender. En Mateo capítulo 13, otra vez nos regresamos a Mateo 13, versículo 10. Aquí Jesús les habla del propósito de las parábolas. Dice: entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces aquí está por qué las profecías venían en parábolas. Porque toda la Biblia está encriptada. ¿Sí? Porque dice: a vosotros, ¿a quiénes son vosotros? Los discípulos. Los que han de ser salvos. ¿Sí? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces dice: ellos no lo van a hacer para que no se conviertan. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces, vean cómo eran los fariseos, por ejemplo, ¿sí? O los maestros de la ley, o los intérpretes de la ley. ¿Qué hacían los intérpretes de la ley? Las escrituras. Interpretar las escrituras. Los reyes. ¿Sí? ¿Y cómo las interpretaban? Pues cada quien a su manera. ¿Cómo lo entendían? ¿Por qué? Porque no tenían entendimiento, porque viendo no veían. Y oían a Jesús y se encolerizaban. Y oyendo no oían y no entendían. ¿Sí? Entonces, no entendían porque él hablaba en parábolas. Y si les hablo a los que han de ser salvos, a los que han de ser herederos de la salvación. Como dice, no son estos espíritus ministradores al servicio de los que han de ser salvos. Amén.
a los herederos de la salvación. De la misma manera, ¿sí? ¿Quiénes son los que empiezan a interpretar correctamente? Los que han recibido el mensaje de Cristo y lo han aceptado. El mismo Espíritu nos enseña. Uh-huh. Y entonces empezamos a leer y empezamos a entender las Escrituras. Amén. Uh-huh. Amén. Y decimos, pero está clarísimo lo que dice aquí. Pero los inconversos, los no creyentes, no, pues, ¿quién sabe qué dice acá? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Ocultar a ciertas personas algo que para otros es claro. Uh-huh. Porque es revelado. Porque es revelado. Uh-huh. Porque tú ya tienes una posición y un propósito. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. En Hechos, capítulo 28, versículo 25, dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Es la misma referencia de lo que leímos en Mateo, ¿sí? Que Jesús hizo referencia. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón. ¿Sí? En Isaías, capítulo 28, versículos 9 al 11, dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Sí? Entonces, dice que Dios nos habla a través de las Escrituras en diferentes partes. Entonces vemos algo en algún lugar y no lo entendemos. Pero vemos otra cosa que complementa y nos hace entender lo que está acá. Un poquito aquí, un poquito allá. Una línea aquí, otra línea acá. ¿Sí? Para que entendamos, dice, en lengua extraña hablará a este pueblo. Hay una versión que se llama la traducción del lenguaje actual. Dice, además se burlan de mí y dicen, ¿cómo se atreve a darnos lecciones y a enseñarnos lo que dice Dios? Ni que fuéramos niños chiquitos, que estuviéramos aprendiendo a leer. Esa es la soberbia de ¿quiénes? De los fariseos, ¿no? De los escribas y de los intérpretes de la ley. Pues bien, si ustedes no hacen caso, Dios les hablará, pero lo hará en un lenguaje extraño, en un idioma que no podrán entender. ¿Sí? Entonces hay pasajes que vemos su interpretación de acuerdo a los intérpretes de la ley, que vemos en la Torah oral, que interpretaron como entendieron y ahora lo tienen que hacer todos los judíos. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, donde dice Shema Israel, Adonai Eloheinu,
escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y estas palabras que yo te intimo hoy estarán sobre tu corazón, los atarás a tu mano, lo tendrás como frontal entre tus ojos. ¿Y qué hicieron los judíos? La pusieron, pero literal. Literalmente. Entonces hicieron los tefilim, o filacterias, las cajitas, donde pusieron ese texto y se lo amarraron como frontal entre los ojos. ¿Sí? Y otro tefilim se lo atan en el brazo hasta que llegue izquierdo, hasta aquí, para que esté junto al corazón. Entonces, nosotros estamos cumpliendo esta mitzvah. Este mandamiento lo estamos cumpliendo porque lo atamos junto en nuestra mano, junto a nuestro corazón, y lo tenemos como frontal entre nuestros ojos. Literalmente. Literal. Uh-huh. Ahora, ¿cómo dice el mensaje? Lo tendrás en tu corazón, lo atarás en tu mano y lo tendrás como frontal entre tus ojos. ¿Y a qué se refiere? Leerás la palabra continuamente, estará enfrente de tus ojos. Como dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Antes de día y de noche meditarás en Entonces, haciendo conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y para eso necesitas leer la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, quiere decir, estarás diciendo lo que dice. ¿Y cómo vas a decir lo que dice? Necesitas leerlo, estudiarlo, aprenderlo. ¿Sí? Eso es, no apartarás de tus ojos. Lo tendrás como frontal entre tus ojos. ¿Sí? Todo lo que leas, lo guardarás en tu corazón y meditarás en él. Uh-huh. Lo atarás en tu mano, siempre lo traerás aquí. ¿Sí? Eso es. No, ármate una cajita de cuero porque vienen todas las especificaciones, ¿no? ¿Y cómo debe ser? Debe de ser de cuero, de tanto por tanto, con una tapita de no sé qué, con 4 compartimientos, hecho con separación de carnaza, y vas a escribir los textos de Deuteronomio 6, los de Deuteronomio 11, los de Éxodo 13, del 6 al 9, y Éxodo 13 del 10 al 18. Ah, ok, ¿eso dice? No, ¿de dónde lo sacaron? Ah, porque en esos versículos dice lo mismo. Lo tendrás como frontal entre tus ojos, lo atarás a tu mano y lo llevarás cerca del corazón. Eso dicen esos 4 pasajes, entonces esos los meten en las cajitas. ¿Sí? Y se lo pegan aquí o se lo amarran acá. ¿Sí? No se lo pegan, se lo amarran. Y hasta dicen, lo pones aquí y le das tantas vueltas acá, luego pasas la cinta por aquí, luego la pasas por acá, luego lo pasas entre los dedos, lo rayas tantas vueltas, le das la vuelta aquí y lo agarras. ¿Sí? Si no lo haces así, entonces no estás cumpliendo con el mandamiento. ¿Sí? Así dice y así lo hacen. Les voy a enseñar una foto donde yo tengo un tefilín puesto. Uh-huh. Cuando era religioso. Cuando se va aprendiendo. ¿En serio? Estoy con un tefilín, se los voy a enseñar, les voy a dar el testimonio. Y y mi Torah en la mano, ¿verdad? Pero esa es la interpretación. Entonces, aquí dice, pues bien, ustedes no hacen caso, Dios les hablará, pero hablará en un lenguaje extraño, en un idioma que no podrán entender. No era tan extraño el lenguaje, sin embargo, no lo pueden entender. Y los judíos dicen, la Torah es ininteligible, no se puede entender. Ininteligible. ¿Sí? No lo pueden entender, no se puede entender. La única forma es mediante la Torah oral. La interpretación de escribas, fariseos, maestros de Israel,
intérpretes de la ley. ¿Sí? ¿El Midrash eso no? ¿Mande? Ahí viene también lo del Midrash, por eso no. Sí, Ahí también viene la tradición oral. viene parte de la tradición oral ahí. Ujú. Entonces, porque viene en un lenguaje extraño que no pueden entender. ¿Cómo es posible que ellos no lo puedan entender si es tan claro? ¿Sí o no? Pues claro, ¿no? Pues si dice que lo tengas como frontal, es que lo tienes que leer. Si dice que lo tengas en el corazón, pues quiere decir, pues lo vas a aceptar y lo vas a recibir y vas a meditar en él. Y lo traerás en tu mano, pues traerás este libro de la ley en tu mano todo el tiempo, para que lo tengas como frontal, para que lo asimiles, y luego dice, lo hablarás en tu casa y lo escribirás en los postes En el camino. y en las paredes. ¿Y qué hacen? Hacen una mezuzá, un tubito en donde ponen el texto, lo meten ahí y lo pegan en el poste de la puerta de la casa. ¿Sí? Y ya con eso lo están cumpliendo. No. También cuando entran, lo besan y ya entran. Y salen y hacen lo mismo. Ya están cumpliendo con eso. Pero no es eso. Claro. ¿Sí? Quiero tenerla en el corazón. Y piensan que si no lo hacen, no les va a ir bien. Y entonces ya están pecando y ya tienen problemas, ¿no? Ahora vamos a Marcos capítulo 4. Silvia, ¿me regalas un vasito de agua, por favor? Marcos capítulo 4, versículo 21 al 23, vamos a leer. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿A qué se refiere esto? Dice que no hay nada escondido. A los hijos de Dios. Así es. Hay tesoros escondidos. Es la luz de la que está hablando aquí. ¿Sí? Y dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Ahorita. Gracias. ¿No es para ponerla en el candelero y que ilumine? Claro, para eso es. ¿Sí? Entonces, lo que hay oculto tiene que ser manifestado. ¿Sí? Pero no es manifestado a todos. ¿Sí? En Lucas 10, versículo 21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. A los pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Y quiénes son los pequeños o quiénes son los niños? ¿Y quiénes serán los adultos, los sabios y entendidos? Los escribas y fariseos, los intérpretes de la ley. Pero ellos los mantuviste oculto y se los revelaste a estos pequeños, a los que buscan a Jesús. Así le agradó al Padre. Así le agradó al Padre. ¿Sí? Dios, amén. En Mateo capítulo 16, versículo 17. Ahí en el 16, Jesús les pregunta a sus discípulos, viendo a los escribas y fariseos y a otros que estaban por ahí,
¿ellos quiénes dicen que soy yo? Pues unos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Juan el Bautista, otros que eres un impostor. ¿Y quién piensan ustedes que soy yo? Y en el 17 dice, entonces en el 16 le dice, tú eres, le dice Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sí, amén. Uh-huh. Ya se los había dicho, ¿no? No, creo que no. ¿A él? Jesús a sus discípulos les había dicho que él era De la palabra bíblica. que era el Mesías. Sí, se Yo creo que sí se los había dicho. Pero hasta allí le cayó el 20 a Pedro. Uh-huh. Cuando le pregunta, ¿y quién dicen ustedes que yo? ¿Quién soy yo? Entonces empieza y dice, ¡pum! Pero tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ajá. Entonces él recibió revelación en ese momento. ¿Sí? Y para él fue algo así que explotó en él. ¿Sí? Es que tú eres el Mesías. Uh-huh. lo sabían, pero No dijo, pues eres el Mesías. No se lo dijo así. O sea, los hizo reflexionar y en ese momento entendió y contestó. Uh-huh. Entonces aquí, él es uno de los pequeños o de los niños a quien Dios le revela, ¿sí? No era un gran erudito, no fue a Nicodemo, ni a Caifás, ni a ninguno del Sanedrín. Fue a Pedro a quien se lo reveló, ¿sí? Porque ellos tenían un velo. Uh-huh. A ver, vayamos ahora a Isaías 28. Versículo 13. Este es parecido a un versículo que ya vimos. Dice, la palabra pues del Señor les será manifestado mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Es parecido a lo que habíamos visto, pero eso tiene otras cosas. Aquí, ¿de qué está hablando? De la palabra, de las escrituras. La palabra pues de Adonai les es mandato tras mandato. Uh-huh. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, poquito allí, poquito allá. Y cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, de repente, aquí esto me recuerda a Condorito. ¿Se acuerdan de Condorito? Hasta que vayan y caigan de espaldas. ¡Pum! Ploc. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Condorito o no? Sí. Eso le pasaba, ¿no? Entonces dice, así nos pasa. Y somos quebrantados. Y somos enlazados y presos por el amor de Dios. En el buen sentido está. Ajá. Entonces, decimos, del asombro, decimos, ¿cómo? Si aquí está. Qué hermoso, aquí está el tesoro escondido que no encontraba y no entendía.
ya me fue revelado. Qué maravilla. Y eso nos atrapa, Claro. nos atrapa. ¿Sí? Y dice, son enlazados y presos. Ajá. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y recibimos esa revelación. ¿Sí? Y estamos encontrando ahí los tesoros escondidos. Ujú. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, muchos dicen, no, yo estoy bajo la gracia, no bajo la ley, así es que yo nada más leo el Nuevo Testamento. Aquí dice otra vez, porque las cosas que se escribieron antes, ¿y cuándo fue escrito esto? Cuando está en el Nuevo Testamento. Entonces cuando dice se escribieron antes, se está hablando del Antiguo Testamento. Dice aquí, ¿para qué fueron? Para nuestra enseñanza. Ok. Vamos a dejarlo aquí y continuamos la próxima. Nos deja en suspenso. ¿Sí? Para dejarlo a la mitad y no avanzar un poco más y dejarlo a 3/4 y ya después queda un pedacito que nos saltamos. Así es que mejor lo dejamos aquí y vamos a orar. Aleluya. Señor, delante de ti estamos, papá, y te damos gracias porque tú nos enseñas que tu palabra, Señor, en tu palabra hay tesoros escondidos. Tú nos enseñas, papá, que esto lo has ocultado, Señor, a los sabios, a los entendidos, papá, y te ha placido revelarlo a tus pequeños, mi Dios. Te damos gracias porque tú nos has incluido dentro de tus pequeños, mi Dios. Gracias, Señor. Porque esto está, Señor, para los que reciben la salvación. Te damos gracias porque tú nos llevas, Padre, a descubrir estos tesoros en tu palabra, amén, Señor. Amén. A leer, Señor, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, poquito aquí, poquito allá, Señor, hasta que somos sorprendidos, mi Dios. Aleluya. Somos sorprendidos y nos vamos de espaldas, Padre, al ver tus maravillas, Señor. Al ver esas joyas, esas perlas de gran valor, Señor, que están ocultas, Padre. Pero tú nos las revelas, mi Dios. Te doy gracias por eso, mi Dios, y te pido, Padre, que sigas dándonos revelación y nos sigas mostrando, Señor, las cosas del reino. Y que las parábolas sean claras para nosotros, Señor. Que las podamos entender claramente y que sigamos, Señor, creciendo y aprendiendo de ti y ser transformados, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Si estás de fiesta, grita. El pan de vida que descendió del cielo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo
inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser